Bienvenidos de nuevo a este nuestro rincón de la web, un santuario para aquellos que buscan entender la complejidad y la belleza de las conexiones humanas. Hoy nos sumergimos en un océano de sutilezas, explorando esas relaciones que, aunque no griten al mundo su existencia, resuenan con una fuerza telúrica que atraviesa el corazón. Estamos a punto de desgranar un amor que ha sido, para muchos, un enigma envuelto en velos de discreción, un sentimiento que se ha gestado a fuego lento, sin la algarabía de las pasiones desenfrenadas, pero con una profundidad que nos deja sin aliento. Sí, amigos, me refiero a ese amor silencioso, pero inmensamente poderoso, que une a Demet y Can. Y créanme, las señales están ahí, diseminadas como migas de pan en el bosque, esperando a que nuestros ojos entrenados las descubran. Si aún no son parte de nuestra comunidad, les invito encarecidamente a que se suscriban a este canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras profundas exploraciones. ¿Alguna vez han experimentado esa conexión que trasciende la barrera de las palabras? Esa certeza de que hay entendimientos que no necesitan ser verbalizados, miradas que lo dicen todo, gestos pequeños pero cargados de un significado que resuena en lo más hondo de nuestro ser. Eso, precisamente, es lo que define la relación entre Demet y Can. Su historia no es un relato de esos que protagonizan las portadas de las revistas sensacionalistas, salpicadas de declaraciones apasionadas y escándalos públicos. No, la suya es una sinfonía exquisita de miradas cómplices, de apoyos discretos pero inquebrantables, de una presencia constante que, sin ser jamás abrumadora, se revela como un pilar fundamental en la arquitectura de sus vidas. Es un amor que se ha tejido con maestría en la trama de sus existencias, entrelazado entre los hilos de sus proyectos profesionales, los desafíos que la vida les ha presentado y los momentos de inestimable vulnerabilidad. Pensemos detenidamente en esos instantes. ¿Recuerdan aquella ocasión en la que Can, inmerso en la vorágine de un proyecto particularmente complejo y desalentador, buscaba instintivamente la mirada de Demet? Y con un simple asentimiento de cabeza, una sonrisa fugaz pero cargada de entendimiento, encontraba esa validación, esa fuerza renovada que necesitaba para seguir adelante, para no desfallecer ante la adversidad. O aquel otro momento cuando Demet, enfrentada a una situación personal de extrema dificultad, sentía la mano cálida y reconfortante de Can posarse suavemente sobre su hombro. Un gesto tan simple, tan terrenalmente humano, pero que transmitía un «estoy aquí contigo» mucho más potente y elocuente que 1000 discursos grandilocuentes. Estos no son actos fortuitos, queridos amigos. Son las pinceladas sutiles, casi imperceptibles para el ojo inexperto, de un lienzo que, visto de cerca, podría parecer inocente en su aparente simplicidad, pero que al ser contemplado en su conjunto, revela un cuadro maestro de afecto profundo, de respeto mutuo y de una admiración que trasciende lo superficial. Y es que, a mi humilde parecer, su relación se cimienta sobre una comprensión que raya en lo telepático. Se conocen. Se conocen en sus fortalezas, sí, indudablemente. Pero, y aquí reside la verdadera magia, se conocen sobre todo en sus debilidades, en sus flaquezas, en esos recovecos del alma que uno tiende a ocultar al mundo. Y en lugar de juzgarse, se aceptan con una generosidad que conmueve. Se apoyan con una lealtad que inspira. Se potencian mutuamente elevándose el uno al otro hacia nuevas cimas. Can, con su energía arrolladora, su ímpetu vital y su visión clara y definida, parece encontrar en Demet esa calma esencial, esa perspectiva serena que equilibra su impulso natural. Y Demet, a su vez, con su sensibilidad innata, su inteligencia emocional desbordante y su empatía profunda, parece ser el ancla firme, la roca inamovible que le brinda seguridad a Can en medio de las tormentas. Analicemos por un instante la forma en que se comunican no verbalmente. Un cruce de miradas en medio de un evento público abarrotado de gente puede decir más que cualquier entrevista cuidadosamente elaborada. Ese leve levantar de cejas de Can, casi imperceptible, cuando Demet suelta un comentario ingenioso y mordaz, esa sonrisa que se dibuja suavemente en los labios de Demet cuando Can logra un objetivo importante, un hito personal o profesional. Son pequeños detalles, sí, detalles que muchos podrían pasar por alto. Pero son precisamente la esencia de una comunicación profunda, de esa intimidad genuina que se construye cuando dos almas se sienten verdaderamente cómodas, seguras y en paz la una con la otra. No necesitan gritar su amor al viento porque lo viven. Lo respiran en cada instante. Lo demuestran en cada interacción, por sutil y fugaz que sea. Y no podemos ni debemos olvidar el apoyo mutuo que se brindan en sus respectivas carreras. ¿Cuántas veces hemos sido testigos de cómo Can ha defendido apasionadamente o promocionado con entusiasmo proyectos en los que Demet está involucrada, incluso en su ausencia,
cuando ella no está presente para presenciarlo. Ode como Demet ha expresado públicamente su sincera admiración por el talento innegable y la dedicación incansable de Can. No se trata de halagos vacíos o de cortesías sociales. Son reconocimientos genuinos de un espíritu que admiran, que respetan profundamente y que, sin duda, inspira su propio camino. Este es el tipo de amor que no busca el protagonismo, que no anhela los aplausos del público, sino que se nutre del crecimiento mutuo, de la celebración del éxito del otro como si fuera propio. Y que está ahí siempre para ofrecer un hombro firme y reconfortante sobre el cual llorar en los fracasos, no con dramatismos, sino con esa presencia silenciosa y sanadora que todo lo cura. Consideremos también la discreción exquisita que rodea su relación. En un mundo donde las relaciones públicas a menudo se convierten en un espectáculo mediático, donde la vida privada se expone sin pudor, ellos han sabido preservar con celo su espacio privado, ese oasis de autenticidad y vulnerabilidad donde su amor puede florecer libremente, ajeno a las presiones externas y a los juicios ajenos. Y es precisamente esa discreción, ese manto de reserva, lo que paradójicamente genera aún más curiosidad en quienes observamos, invitándonos a indagar más, a desentrañar qué hay detrás de esa aparente calma. Pues hay, estoy plenamente convencida, una conexión genuina y profundamente arraigada, forjada en la confianza inquebrantable y en un afecto que ha echado raíces profundas en el terreno de sus corazones. A veces en nuestra búsqueda de experiencias amorosas intensas, pensamos que el amor tiene que ser explosivo, una cascada de fuegos artificiales, de declaraciones públicas y de gestos grandilocuentes. Y sí, ese tipo de amor es válido, es hermoso y merece ser celebrado. Pero el amor silencioso de Demet y Can nos ofrece una perspectiva diferente, una enseñanza invaluable sobre las múltiples formas de amar. Nos enseña que hay otras maneras de amar, formas que son igual de intensas, igual de reales y quizás, para algunos, incluso más perdurables. Es un amor que se construye día a día, en los pequeños detalles que conforman la urdimbre de la vida cotidiana, en las pequeñas renuncias que demuestran un sacrificio generoso, en los gestos de generosidad desinteresada, en la profunda comprensión de que el otro es un ser humano completo con sus virtudes deslumbrantes y sus defectos entrañables, y que precisamente esa dualidad es lo que lo hace único y especial. Pensemos en la energía que irradian cuando están juntos. No es una energía estridente, no es un torbellino que arrolla, sino una energía serena, una paz contagiosa que se propaga a su alrededor. Parecen entenderse con solo una mirada, como si compartieran un código secreto, un lenguaje arcaico que solo ellos dos comprenden. Y esa complicidad es palpable, es magnética, es casi tangible. Te hace reflexionar sobre todas esas relaciones en las que la comunicación fluye sin esfuerzo, en las que no existe la necesidad de fingir, de adoptar máscaras para ser aceptado. Es un reflejo puro y cristalino de la autenticidad que tanto anhelamos en nuestras propias vidas y en nuestras propias conexiones. Y es que no se trata solo de momentos puntuales, de chispazos aislados, sino de una constancia admirable, de una presencia sólida y predecible. La forma en que sus miradas se cruzan cuando hablan de sus respectivos trabajos, esa chispa que se enciende en los ojos de Can cuando Demet comparte una idea brillante y revolucionaria, esa sonrisa de orgullo, cargada de ternura, de Demet cuando Can logra superar un obstáculo que parecía insuperable. Son pruebas vivientes de un afecto que ha echado raíces profundas, que se ha consolidado con el tiempo y las experiencias compartidas. No es un amor de fachada, no es una construcción efímera para el consumo público. Es un amor que se vive, que se siente y que se respira en la cotidianidad de sus vidas, en cada gesto, en cada palabra no dicha. Imaginen la fuerza que deben darse mutuamente. En un mundo tan competitivo, tan volátil y a menudo implacable, tener a alguien a tu lado que te entiende sin necesidad de explicaciones exhaustivas, que te apoya incondicionalmente incluso cuando tú mismo dudas de tus capacidades, que cree en ti con una fe inquebrantable, es un tesoro invaluable, un regalo de la vida. Y creo con absoluta convicción, que eso es lo que Demet y Can representan el uno para el otro. No necesitan que el mundo lo sepa a gritos, no buscan la validación externa. Porque lo viven intensamente en la intimidad de sus corazones y en la calidez de la cotidianidad de sus vidas. Su historia, amigos, nos invita a una profunda reflexión sobre nuestras propias relaciones. Estamos prestando la atención debida a esos pequeños detalles que a menudo dicen mucho más que las grandes declaraciones. Valoramos las presencias silenciosas, los apoyos discretos que nos sostienen en los momentos difíciles, esos pilares invisibles que nos permiten seguir adelante.
A veces estamos tan absortos en la búsqueda de gestos grandilocuentes, de demostraciones ostentosas, que pasamos por alto la belleza serena de lo cotidiano, la profundidad insondable de las conexiones que se construyen sin el estruendo de las multitudes. Y esto, queridos amigos, es lo que hace que el amor silencioso de Demet y Can sea tan fascinante, tan cautivador. No es un misterio impenetrable, un enigma irresoluble. Es un misterio que se revela en la sutileza, en la autenticidad genuina, en esa conexión profunda que va mucho más allá de las apariencias superficiales. Es un recordatorio eterno de que el amor puede ser extraordinariamente poderoso sin necesidad de ser ruidoso, profundamente conmovedor sin ser ostentoso, y perdurar para siempre en su discreta pero inquebrantable presencia. En resumen, hemos desgranado cómo el amor silencioso de Demet y Can se manifiesta de manera elocuente a través de miradas cómplices cargadas de entendimiento, de apoyos discretos pero firmes que sostienen el alma, de una comprensión mutua que parece casi telepática, y de una admiración genuina y profunda que trasciende las limitaciones del lenguaje verbal. Hemos sido testigos de cómo su discreción, en un mundo a menudo ruidoso y superficial, solo aumenta su encanto y su magnetismo. Y sobre todo hemos aprendido cómo su relación nos enseña el valor incalculable de la autenticidad y la fuerza inquebrantable de las conexiones profundas y verdaderas. Muchísimas gracias por acompañarme en esta profunda exploración de un amor que, sin hacer ruido, resuena en el alma. Me encantaría, sinceramente, saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Han notado ustedes estas sutiles pero elocuentes señales de su amor silencioso? ¿Creen que existen otras parejas, quizás menos expuestas mediáticamente, que comparten este tipo de conexión profunda pero discreta? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus reflexiones, sus experiencias y participar en debates enriquecedores con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y lo han encontrado inspirador, por favor, regálenme un generoso me gusta. Compártanlo con sus amigos y seres queridos que también aman estas historias que tocan el alma, y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a este canal para no perderse nuestras próximas y emocionantes aventuras. Hasta la próxima y que el amor, en todas sus formas, ilumine sus vidas.